Bien, miren acá, vamos a ver entonces la parte de lo que es la neurofisiología del tronco cerebral. Acá hay que recordar que este conjunto de estructuras, hay que recordar que acá son tres elementos anatómicos, que es el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los tres en conjunto forman el tronco cerebral, que tiene una comunicación inferior con lo que es la médula, una comunicación superior con los ganglios basales y la corteza cerebral, y una comunicación posterior con lo que viene a ser el cerebelo. La importancia de esta región es que acá se originan 10 de los 12 pares craneales, ¿no? 10 de los 12 pares craneales. Pero además, vamos a ver que acá se va a originar el control de lo que vienen a ser funciones vitales como la respiración y la circulación. La presión arterial también se va a regular. Y otros elementos como lo que viene a ser el equilibrio, la postura corporal. Pero básicamente las funciones vitales son las que van a regularse dentro de esta región. También vamos a ver acá la presencia de núcleos diferentes a los que ya hemos revisado, ¿ya? Y esos van a tener una participación tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. Entonces, lo que hemos revisado como médula espinal se va a complementar con el estudio de esta región que es el tronco cerebral. Bien, ahora recordando un poco el bulbo, esta parte anatómica, te explico. Acá, el bulbo es la parte más caudal. Y acá hay que recordar que el límite inferior del bulbo viene a ser, acá, esta interrupción del surco. ¿De acusación? ¿Pueden cerrar la puerta? Sí, ahí no. Ya, entonces te decía, la parte de acá, esta es la cara anterior. En esta cara anterior tenemos un surco medio anterior. Este surco va a verse en la parte inferior interrumpido por lo que se llama la decusación piramidal. Eso ya lo hemos mencionado. Lo que quiere decir entonces que estas dos estructuras vienen a ser las pirámides vulvares. Ahora, también vamos a ver que paralelo a las pirámides están las olivas. Y las olivas, como puede ver acá, vamos viendo al lado izquierdo, vamos a tener un surco que está delante de la oliva, que es el preolivar, y el surco retroolivar. Y acá, como ya viendo de este lado, tenemos el origen del par número 12 en el preolivar y el par número 9, 10 y 11 para el retroolivar, que eso es lo que se aprecia dentro de lo que viene a ser su cara anterior. Presenta un límite superior que viene a ser el surco bulbo-pontino o bulbo-protuberancial, y que acá se está originando el par 6, que es el abducens, el par 7 y sus 7 bis, son dos, 7 y 7 bis, y luego parte del 8, que es el nervio auditivo. Entonces, esto corresponde de alguna manera a la cara anterior, ¿ya? La cara posterior, vamos a verlo. La cara posterior, como puede ver acá, continúa lo que viene a ser el surco medio posterior de la médula, pero hay que recordar que las estructuras que están al lado de este surco son los tractos o fascículos de Grassi, ¿no? Y paralelos están cuneiformes. Pero cuando ascienden estos fascículos, se van a ensanchar, como ves acá, se dilatan, y esas dilataciones se llaman tubérculos, ¿no es cierto? Ahora, no hay que olvidarnos que en la clase pasada dijimos que una vez que termina, porque aquí van a estar los cuerpos neuronales, la continuación de Grassi y cuneiforme se llama el menisco medial, que obviamente está llevando esta información sensitiva. El menisco lo vamos a ver en los diferentes cortes que vamos a revisar de lo que viene a ser la parte tanto de bulbo, protuberancia, como mesencéfalo. Ahora, pero en esta región, como ves, se está generando lo que se llama el cuarto ventrículo, que viene a ser esta estructura en forma de rombo, ¿sí? Y que va a estar formada por dos triángulos. O sea, acá estoy viendo el triángulo inferior, que es la parte vulvar, y que el límite de ese triángulo vienen a ser estas estriaciones que se pueden ver acá, que vienen a ser las estrías medulares. Aparte, nosotros vamos a ver que en la parte inferior, en la parte media, vamos a encontrar dos trígonos, ¿no? El trígono del hipogloso y el trígono del vago, que estos de acá vienen a ser como elevaciones, y en estas elevaciones vamos a encontrar el origen, en este caso real,
porque el origen aparente es por donde sale, correcto, pero normalmente en la parte posterior vamos a ver justamente el origen real de estas estructuras, ¿no? El cuarto ventrículo lo vamos a revisar en un punto aparte, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la función de lo que viene a ser el bulbo? Aparte que vamos a revisar el tema de los pares craneales, que los vamos a separar, por supuesto. Aquí en el bulbo nosotros vamos a encontrar tanto bulbo como protuberancia. Vamos a ver el control de la respiración. Para hablar de esta fisiología tenemos que entender que hay tres elementos. Es decir, cuando uno va a respirar depende mucho de la concentración del oxígeno y el CO2. Entonces, esas sustancias necesitan quimiorreceptores. Y estos quimiorreceptores se localizan, vamos a verlos en el seno, en el arco aórtico y en la bifurcación de las carótidas. Ahí vamos a encontrar justamente estos receptores, aunque también hay receptores centrales, por si acaso. Entonces, una vez que la sangre que está circulando, el receptor, ¿no? O el quimiorreceptor, que vuelvo a decir, es periférico, o sea, está fuera de la parte nerviosa, o sea, está en un vaso sanguíneo, en el arco aórtico, te decía, o se va a encontrar en la bifurcación de las carótidas. Una vez que determina que los niveles de oxígeno están bajos, ¿correcto?, se envía esta información hasta la parte central. Pero en la parte central, normalmente aquí vamos a encontrar a dos estructuras, que es el bulbo, que como vamos a ver, el bulbo tiene dos regiones, y la protuberancia, que también tiene dos regiones. ¿Cuál es la diferencia entre el bulbo y la protuberancia, para que me entiendas? El bulbo se encarga de regular la inspiración y la expiración, es decir, la ventilación mecánica, que en este caso nosotros a veces lo hacemos sin que tú te des cuenta, lo estás desarrollando el movimiento, es de manera involuntaria. Entonces, quien regula esos dos movimientos viene a ser en este caso el bulbo raquídeo. Pero ya sabes que esta respiración se puede ver que puede regularse dependiendo imagínate que estés corriendo, ¿no? Definitivamente la respiración va a aumentar, obviamente para mejorar en este caso la capacidad vital. Entonces, quien se encarga de aumentar el número de respiraciones o disminuir el número de respiraciones viene a ser en este caso la protuberancia. Es decir, ¿cómo se llama cuando aumenta la respiración? Se llama taquipnea, y cuando disminuye la respiración se llama bradypnea. Quien hace eso, ese viene a ser en este caso la protuberancia. O cuando la respiración es profunda. Cuando la respiración es profunda, ¿estamos de acuerdo? Eso se llama polipnea. Ahí interviene en este caso la protuberancia. ¿Correcto? Entonces hay que marcar bien las diferencias. Inspiración, expiración es del bulbo, y quien regula esos movimientos para que sean más rápidos, más lentos, más profundos, eso viene a ser la protuberancia. Ahora, finalmente, una vez que llegó la información, desde el bulbo se va, en este caso, a enviar información al nervio. Ahí viene el tema, porque ahí es donde yo tengo que entenderlo, porque dice acá, va a ir a los efectores, pero espera. Si yo estoy hablando de inspiración, ¿quiénes son los músculos inspiratorios? El diafragma, correcto. Entonces nos preguntamos, ¿y qué nervio va al diafragma? El nervio frénico, correcto. El nervio frénico va, ¿y de dónde parte el nervio frénico? ¿De qué plexo? Cervical, correcto. Entonces se envía esa información para que este músculo se contraiga. ¿Quién más participa en la inspiración? Los intercostales externos. Y ahí, ¿quién va a actuar? Los nervios intercostales, que así se denomina, ¿correcto? Entonces, para que pueda actuar el centro nervioso, necesita un nervio periférico para que llegue a un determinado músculo. Por eso es importante reconocer cuáles son esos músculos. Vamos a verlos. Mira ahí, estos son los sensores. Es decir, acá tengo yo el arco aórtico. Ya sabemos que la aorta tiene tres porciones: la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Entonces, en este callado, lo puedes encontrar como callado aórtico, como arco aórtico, cuidado para el examen. Entonces, aquí encuentras quimiorreceptores. Pero el otro lugar es acá. Te explico. El arco aórtico forma tres ramas. En este caso vas a ver las ramas izquierdas, que es la subclave izquierda y la carótida primitiva izquierda.
pero acá forma un solo tronco primero, el tronco brachiocefálico, que luego se va a separar en subclavia derecha y en carótida primitiva derecha. Cuando esta carótida llega a nivel de C4, ¿sí?, de la cervical 4, se bifurca. Y en esa bifurcación, aquí vamos a encontrar dos estructuras: el seno carotidio y el glomus carotidio. Son dos estructuras. ¿Y esas dos para qué sirven? Lo que pasa es que aquí no solamente se regula la respiración, sino también la presión. Quiere decir entonces que aquí ¿qué vas a encontrar? Quimioreceptores y baroreceptores. El baroreceptor es para regular ¿qué? La presión arterial. ¿Correcto? La presión arterial. Entonces, ahí se van a localizar los sensores, ¿ya? Y el control, como puedes ver acá, el control lo vas a ver, te dije yo, con los dos componentes, ¿no? El centro respiratorio vulvar tiene dos grupos, y aquí hay que tener bastante cuidado para el examen. Miren acá, escúchame. Lo que sucede está en que la inspiración y la expiración, cuando le ponen el apellido, ahí es donde empieza el problema. Ahí es ese juego de palabras, es donde ahí cae en el examen. Mira acá, cuando te hablen de inspiración, tenemos que saber si me están hablando de una inspiración que normal, correcto, o de una inspiración que forzada. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que en este caso estamos hablando de una inspiración y una expiración que normal. Partemos primero de lo normal. Entonces, por definición, la inspiración es un proceso activo, la normal, pero la expiración es pasivo. Y ahí viene la aclaración. Para que tú inspires, necesitas contracción de músculos, claro. ¿Quién participa? 3. Diafragma, intercostales, que acuérdense que para la I y la E, si estamos hablando de inspiración, ¿correcto?, serían los intercostales externos, cruzados, externos, y los paresternales. Entonces, ellos van a participar acá. Pero ¿qué pasa en la inspiración? Aquí a veces nos confundimos. En la inspiración, mira, normal, nadie se contrae. No hay, porque es un proceso pasivo. Entonces la pregunta es, ¿y quién es el que ejecuta ese proceso? La elasticidad pulmonar. El pulmón presenta justamente un parénquima que tiene estas proteínas capaces de modificar su volumen. Entonces ahí participa la elasticidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si partimos de lo otro, ¿y qué pasa si es una inspiración forzada? En una inspiración forzada van a participar otros músculos, pero de la región torácica. Pectoral mayor, pectoral menor, serratos, dorsales, ¿correcto? Participan acá. ¿Y qué pasa si es una expiración forzada? Van a participar los músculos que abdominales, los rectos, transversos, ¿estamos de acuerdo? Ellos van a participar. Pero no te olvides, la clave acá, ¿cuál es? Que en una expiración normal, habla, ¿qué? No hay participación de algún músculo, ¿correcto? No hay ahí. Por eso debes tener cuidado al momento de leer si me están hablando de una normal o si me están hablando de una forzada. Ahora mira, entonces el dorsal va a regular la inspiración, siempre va a estar activo, hasta en reposo. Mientras que el grupo ventral solamente estará activo cuando hay ¿qué? Contracción muscular, o sea, cuando está en una expiración ¿qué? Forzada, porque en una expiración normal permanece inactivo. ¿A quién va a estimular? A nadie, porque no participa ningún músculo. Y ahora, esto de acá viene a ser, muchachos, esto es la protuberancia, ¿correcto? Y como pueden ver acá, vamos a encontrar dentro de esta región el centro amniótico, que se encarga de regular ¿qué? La profundidad de esa respiración, la polipnia que se llama. Ojo, hay personas, cuando el cuadro es patológico, la famosa, no te olvides, la famosa respiración de Kussmaul, característico de un paciente diabético, obviamente cuando está en una crisis. Y la respiración es así, o sea, hace una taquimia y luego apnea, taquimia y apnea, taquimia, o sea, esos periodos que hacen, ¿no? Y esa respiración es, o sea, es como si tomara aire, ¿no? Y luego, entonces, encontramos estas respiraciones. Pero en el caso de acá, en el caso del neumotáxico, solamente es el que se encarga de regular la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un niño con asma, la frecuencia va a elevarse.
un niño que tiene un distrés respiratorio, que tiene una neumonía, esta frecuencia se va a ver. Entonces ahí el encargado de regular esa frecuencia respiratoria viene a ser el centro neumotáxico. ¿Ya? Entonces, la respiración, entonces, participan dos órganos importantes, ¿ya? El bulbo y la protuberancia. Pero no solamente es respiración. Vamos a ver presión arterial. Pero antes de eso, mira acá. Acá tenemos un resumen, otro, acá, donde podemos hablar acerca de este centro respiratorio. Ahora acá solamente me hablan del centro respiratorio, vulvar. Tenía dos componentes, el grupo dorsal y el grupo ventral. ¿Te acuerdas? Habíamos dicho que el dorsal, ¿por qué se caracterizaba? Porque permanece activo o inactivo en reposo. Activo, participa activo en reposo. ¿Por qué va a ser activo? Porque va a regular la inspiración. Que sea normal o sea forzada, siempre participan músculos. El detalle es que este núcleo es el tracto solitario. Y como pueden ver acá, en la inspiración normal, te había mencionado, participa el nervio frénico, que es el que inerva al diafragma, y a los nervios, en este caso espinales torácicos. Una cosa importante, en médula habíamos hablado que no todos forman plexos. ¿Quién formaba plexo? C1 a C4, ¿sí o no? Ahí formabas el plexo cervical. C5 a T1, el braquial. Pero de T2 a T12 no hay. Esos de T2 a T12 son los nervios. Acá estamos, correcto. Y esos van a ir a qué? A los intercostales externos. Por eso siempre decía, para la I, la E, siempre es esa regla cruzada, ¿no? Para la inspiración, los externos, correcto. Pero escúchame, acá viene la otra jugada. Para la inspiración, ¿qué? Normal, son los intercostales externos. Pero para la, habla, expiración, ¿qué? Forzada, son los intercostales internos. Siempre nos han enseñado de esa manera, pero te falta el apellido. Cuidado, acá es normal y acá es forzada. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, el grupo ventral, como ves acá, está el tracto ambiguo, que también ya lo habíamos hablado. Y por supuesto, acá van a ser los músculos, en este caso, accesorios, que normalmente vienen a ser, en el caso de la expiración, tienen que ser músculos abdominales. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, los músculos, acá los tenemos ya, como para poder cerrar esta parte de la función del control de la respiración. Aquí están los músculos, ¿no? Que habíamos hablado. Si es una inspiración basal o normal, ya eso lo hemos hablado. Y si son accesorios, ¿correcto? Acá es el esternocleidomastoideo por si acaso. Y para la expiración, si es basal, no hay, porque es por un proceso pasivo de elasticidad. Y acá están los músculos, ¿no? Abdominales, que habíamos hablado, los que participan cuando es forzada la expiración, ¿no? Forzada la expiración. Ahora veamos el control de la presión arterial. Pero para poder entender esto, primero tenemos que saber qué es la presión arterial. Miren acá, cuando uno habla de presión arterial, hay que recordar esto, ¿no? Para no olvidarnos. Presión arterial se va a definir como el gasto cardíaco, ¿ya? Gasto cardíaco por la resistencia periférica. Así se denomina esta definición, ¿ya? Presión arterial por resistencia periférica. Pero ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, muchachos, viene a ser el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Ahí viene el tema. Entonces, mira acá. Cuando hemos hablado que en el caso de la respiración depende de la concentración del oxígeno, del O2 y del CO2, y ahí participan quimiorreceptores. Pero acá, para ver, ¿no?, la variación de la presión, se usan varoreceptores. Es diferente ahí. Ahora, en este caso, quien se encarga de regular estos mecanismos es el simpático y el parasimpático, los dos. Ahora, ustedes saben que el nervio, ¿no?, más representativo del parasimpático es el vago. Y acá viene el punto clave. ¿Cuál? El vago se encarga de inervar, muchachos, inerva
al nodo sinusal. ¿Sí se acuerdan de eso? El nodo sinusal ya saben que es el marcapaso del corazón, el que inicia el potencial de acción. Entonces, este nodo sinusal, ¿con quién se relaciona? Con la frecuencia cardíaca. Entonces, mira, si yo hago de manera lineal mi fórmula, mira, lo voy a poner así. Presión arterial entonces sería así: volumen sistólico por frecuencia cardíaca por resistencia periférica. ¿Qué quiere decir con eso en matemáticas? Ustedes saben eso, que son directamente proporcionales. Cualquiera que se eleve, ¿estamos de acuerdo?, va a elevar la presión. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que se eleve. Entonces, ¿qué pasa si una persona empieza a hacer taquicardia? Por ejemplo, estás haciendo deporte. ¿Tu frecuencia cardíaca aumenta, no? Sí. ¿Aumentará tu presión o no? Sí. Claro, va a aumentar. Claro, pero no va a llegar a niveles patológicos y todo eso. Tiene que haber una regulación. Pero lo normal es que al aumentar la frecuencia, aumente la presión. Pero ¿cuál es el mecanismo del vago? El vago hace todo lo contrario. Cuando decimos que el vago inerva el nodo, significa obviamente que le va a llevar sus fibras, pero lo que hace es esto: disminuye la frecuencia. Ejemplos: una persona que ha perdido un familiar, hace una reacción vagal, definitivamente. Esto cae, hace bradicardia, hace bradicardia y hace hipotensión. Por eso está la gente que le pone el pañito, el alcohol, ¿no? Todos ahí, la oxigenante, ¿sí? Bueno, oye, todas esas situaciones hacen que justamente la persona lo relaciona, ¿no? Porque hay un secuestro vascular y la persona hace frialdad de extremidades, de manos, de pies. Eso está relacionado con el vago, ¿correcto? En estado de temor, de depresión, la persona, ¿no?, con tremendo calor está abrigada ahí, ¿no? Ya se viene el examen de físico y toda la vaina, ¿no? Se te baja la presión. Entonces, está haciendo una reacción vagal, ¿correcto? Pero el simpático, como puedes ver acá, no actúa a ese nivel. ¿Por qué? Porque el simpático actúa sobre el vaso sanguíneo. ¿Me explico? El vaso sanguíneo, muchachos, tiene, ¿te acuerdas?, una arteria. Lo que tiene justamente viene a ser fibras elásticas. Esa es una arteria. ¿Y quién va a inervar acá las fibras elásticas? El sistema nervioso simpático. Y la regla dice lo siguiente: si yo tengo este calibre y ahora lo llevo a este calibre, ¿he disminuido el calibre o no? Al disminuirlo, ¿cómo se llama eso? Se llama vasoconstricción. Y acuérdate de algo: la vasoconstricción significa aumentar la RP. ¿Y qué es la RP? La resistencia periférica. Entonces, lo que hace el simpático para regular la presión, ¿qué es? Disminuir el calibre, hacer vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción, ¿aumenta la RP o no? Y si aumenta la RP, aumenta la presión arterial. Entonces son dos mecanismos que van a participar solamente como simpático y parasimpático. Hay que recordar, por si acaso, que también hay un sistema, renina, angiotensina, aldosterona, que también regula esos mecanismos. Pero esos mecanismos no lo hacen a este nivel, sino lo hacen acá. Cuando una persona llega, ponte, ¿no?, y cuando tiene la presión baja, ¿qué se le hace? Se le tiene que poner, ¿qué? Suero. Obviamente para mejorar el volumen, que es lo más rápido. Y al mejorar el volumen, mejoras, en este caso, la presión arterial. Pero también está que dices: ¿pero por qué va a intervenir el sistema renina? Porque la idea es de no perder agua por el riñón, ¿correcto? Entonces, al recuperar más agua, vas a mantener el volumen. Y una cosa importante, muchachos: para que haya vasoconstricción, tiene que participar acá una enzima que se llama angiotensina. La palabra angio significa vaso y tensina viene de tensión. La angiotensina 2 es finalmente quien realiza ese mecanismo. Entonces, resumiendo esa parte, en el control de la presión arterial, los receptores se llaman baroreceptores. ¿Dónde se localizan? En la bifurcación de las carótidas, ¿correcto? Ahí se van a localizar. ¿Y quién va a participar? El simpático y el parasimpático. El simpático lo hace a través del nodo sinusal, disminuyendo la frecuencia, en este caso cardíaca, el parasimpático. Y el simpático lo hace ¿a dónde? A nivel de la resistencia periférica, produciendo vasoconstricción. Y esta genera un aumento, en este caso, ¿no?, de la presión arterial. ¿Correcto? Seguimos.
protuberancia, vamos a ver. En el caso de la protuberancia, acá, vamos a ver este recordatorio rápido. Recordemos que es una lámina cuadrilátera, ¿no? Que ya sabes que acá nosotros tenemos, esta es la cara anterior, y en la cara anterior tenemos estas líneas que se llaman las estrías transversales, ¿no es cierto? Las estrías, y también tenemos este surco, que es el surco basilar, ¿no? En donde va a descansar la arteria basilar, que se ha formado por la unión de las dos vertebrales que vienen por acá, ¿no? Las vertebrales ascienden, se unen, ¿ya? Se unen, ese se llama anastomosis de unión, y van a formar una sola arteria, que luego se va a volver a dividir, que son las arterias cerebrales posteriores. Acá, ¿qué tenemos? Aquí vamos a tener, en este caso, la presencia justamente de la emergencia del par craneal de mayor calibre, que es el trigémino. Y este va a tener una raíz sensitiva, que es la de mayor calibre, y una raíz motora, ¿correcto? El tema está que dentro del tronco cerebral, la raíz sensitiva, si nosotros recordamos, tiene un núcleo que lo recorre todo y que va a tener tres partes, ¿correcto? ¿Cuáles son esas tres partes de ese núcleo del trigémino? La mesencefálica. ¿Te acuerdas? La mesencefálica. No. Entonces viene acá, ¿no? Era acá una pequeñita, ¿te acuerdas o no? La mesencefálica. Acá era amplia, aquí se hacía ancha, ¿no? Así. Y acá viene así, ¿no? Así. La mesencefálica. Esa es la parte sensitiva. Así es, esta es la parte mesencefálica, esta es la parte mandibular principal y esta es la parte espinal. ¿Correcto? Este solamente es el núcleo sensitivo, porque el núcleo motor va a estar por acá, más solito, chiquito ahí, el motor. Entonces, esta de acá, como te digo, es la disposición que va a tener justamente el núcleo el núcleo del trigémino. Ahora, sus fibras salen por aquí, es otra cosa, sus fibras salen por aquí, pero va a tener dos núcleos. Ahora, el motor, ya sabemos nosotros, su función ¿cuál es? Ahora vamos un poco a recordar eso. El motor va a ir a los músculos de la mandíbula, masticadores, temporal, macetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo. Entonces, y mientras que acá el sensitivo, ¿estamos de acuerdo? Va a ir a ¿dónde? Sensibilidad de la cara. ¿A dónde más va a ir? A los 2 tercios anteriores de la lengua. Pero para la gustación, no. Para tacto. Recuerda, los 2 tercios anteriores gustativos, ¿de quién es? Del facial. Pero los 2 tercios anteriores del tacto, de la sensibilidad táctil, viene a ser del trigémino. ¿Correcto? También, por si acaso, el motor va a ir a un músculo, uno de los más pequeños que está en el oído, el tensor del martillo. Ahí también va a llegar, en este caso, el trigémino. Otra cosa importante es que este ganglio, cuando sale, vamos a poner acá, que esta raíz cuando sale, vamos a poner que sale así, forma un ganglio. ¿Te acuerdas o no? Esto se llama el ganglio de Geyser. Ahí está, el ganglio de Geyser. Y ese ganglio de Geyser me forma 3 ramas o no. La V1, ¿te acuerdas o no? La V2 y la V3. ¿Quién era la V1? La oftálmica. La V2, maxilar. Y la V3, mandibular. La mandibular. ¿Y quién acompaña a la V3? El motor. ¿Correcto? Entonces el motor va acompañando acá. ¿Por qué? Porque justamente va a ir a la zona mandibular, que va a innervar a los músculos masticatorios. Ahora, esta protuberancia tiene, por supuesto, una comunicación con el cerebelo. ¿A través de quién? Del pedúnculo cerebeloso medio. Porque el inferior, ¿para quién es? Para el bulbo. Y el superior, para el mesencéfalo. ¿Correcto? Para el mesencéfalo. No hay que olvidarnos de eso. Ahora veamos la cara posterior ahí. Mira acá, en la cara posterior, acá muchachos, miren, tenemos entonces esta imagen, ¿no? Ahí podemos ver ya el cuarto ventrículo completo. Entonces, el cuarto ventrículo ya habíamos hablado que tiene un triángulo inferior, ¿no es cierto? Habíamos hablado del triángulo inferior que era del bulbo, donde encontrábamos los trígonos, ¿te acuerdas? Y obviamente las estrías medulares. Pero la parte superior es la parte protuberancial. Como puede ver, acá hay límites. Lo que se observa acá, entonces, este componente de gran calibre viene a ser el pedúnculo cerebeloso medio. Y más medial está el superior, por si acaso. El superior está ahí al costado.
Aquí, en el cuarto ventrículo de la parte protuberancial, tenemos el surco medio, ¿correcto? Hay un surco, que arriba se forman las llamadas eminencias, las eminencias medias, y en la parte inferior vienen a estar los colículos, en este caso, faciales, que como verás también va a estar relacionado con ese origen aparente, o sea, su núcleo va a protruir, ¿no? El núcleo en este caso del facial. Pero hay que recordar también que el facial, como vamos a ver hasta aquí una revisión, tenemos que entender par craneal uno por uno, porque cada uno tiene sus núcleos, ¿correcto? Y en fisiología sí tenemos que ver las funciones que va a tener cada uno, ¿no? Ahora, ojo, esto que yo observo, ¿cómo se llama? Piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque acá atrás está el cerebelo. ¿Y atrás quién está? Los agujeros que van a comunicar, ¿qué? El cuarto ventrículo, ¿con quién? Con el espacio subaracnoideo, ¿no? El agujero de Mayende y los agujeros de Ruska. Que por ahí, este líquido, acuérdense que por dentro viene el epéndimo, ¿no es cierto? Pasa a lo que viene a ser el espacio subaracnoideo, ¿no? Subaracnoideo. Ya. Y aquí podemos ver, para ir revisando ya uno por uno acá, ¿qué encontramos a estos niveles, no? Aquí a nivel de lo que es la protuberancia, muchachos, ya hemos hablado de las funciones que tenía, pero aquí, por ejemplo, identifico el cuarto ventrículo, ¿no? Porque comparte con el bulbo, pero vamos a ver los diferentes núcleos que vamos a encontrar en esta región. Entonces aquí empezamos a ver que el facial, el abducen, presenta su propio núcleo. Así que, cuidado con esto, ¿no? El abducens solamente es un nervio motor. ¿A dónde va a ir el abducen? ¿A qué músculo? Al recto lateral. Al recto lateral, correcto. Va a inervar al recto lateral. Esa es su función, recto lateral. Y hay que recordar que el recto lateral es uno de los 6 músculos del globo ocular, de los músculos extrínsecos, ¿no? Los que están por fuera, ¿ya? Ahí va a ir. Ahora, y como va a ir a un músculo, es un músculo que, no te olvides, motor. Es un nervio, perdón, Motor. eferente. Es motor, pero es eferente. ¿Estamos de acuerdo? Trata de ver esa palabra, eferente. Luego viene el facial, pero viene el detalle, muchachos. El facial, ¿en qué núcleo lo encontramos? ¿Te acuerdas o no? Vamos a hacer un recordatorio. Aquí, habla. Mesencefálico. No, pero vamos por partes. Primero, ¿estaba dónde? En el núcleo solitario, en el núcleo espinal, ¿te acuerdas o no? Sí. ¿Espinal de quién? Del trigémino, no te olvides, espinal del trigémino. Aquí van 2. ¿Qué más? En el salivar superior o inferior, habla. Superior. Superior, salivar superior. Y por supuesto también tiene su propio núcleo motor. Recordemos al solitario. ¿Quién formaba el solitario? 7, 9 y 10. ¿Quién formaba el espinal del trigémino? 5, tiene que estar el 5. ¿Recuerdas o no? 7, 9 y 10. Salivar superior solamente para el facial. Y el motor, que obviamente ya sabes que va a ir para los músculos faciales, ¿correcto? Entonces, un dato importante. El facial es un nervio que tiene fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas. Y recordemos que esas fibras parasimpáticas, ¿por dónde van? Por el salivar. Cuidado con eso. Tiene 4 núcleos, pero sus fibras parasimpáticas, no te olvides, parasimpáticas, van a ir por el núcleo salivar. ¿Y a dónde va el núcleo salivar superior? Vamos. Glándulas salivares. ¿Qué glándulas salivares? ¿Cuáles? Las, se me fue el nombre. Submandibulares. ¿Qué más? Sublinguales. Lacrimales. Ahí va a ir el salivar superior. Este es el núcleo del facial. Seguimos. Vamos. ¿Quién es el lemnisco medial? Vamos. ¿Quién era el lemnisco medial? La continuación de quién? De grácil y cuneiforme. Ahora, ¿son aferentes o eferentes?
Aferente. Aferentes. ¿Por qué? Porque gracia uniforme era que sensibilidad, y la sensibilidad es ascendente, entonces son aferentes, ¿correcto? Son fibras, en este caso, sensitivas. Un detalle, el lemnisco medial, que lo hemos hablado. ¿Qué pasaba? ¿Qué hay en el lemnisco medial? Hay unas fibras. ¿Cómo se llaman esas fibras? ¿Cómo se llaman esas fibras del lemnisco medial? Puentes cruzados. Arcuatas, se llaman arcuatas porque se arquean, porque se van a decusar. Y a eso se le conoce como la decusación, ¿qué? Piramidal. Sensitiva, piramidal no, piramidal es motora, sensitiva, decusación sensitiva. Es que te estoy dando las preguntas del examen, enfermo. Entonces, todo eso, ¿cómo es que se van a decusar? Bien, ahora, bueno, el nervio facial, bueno, acá ya lo sacamos de esa parte y vamos hacia el otro lado. Aquí vamos a encontrar también a lo que es el par número 8. Pero el par número 8, recuerda que es el auditivo, también se le llama vestíbulo coclear. Y el vestíbulo coclear, por supuesto, tiene su núcleo vestibular, que tiene que ver con ¿qué? Con el equilibrio, con la postura, ¿correcto? Mientras que el coclear tiene que ver con la audición, ¿ya? Bien, ahora el pedúnculo cerebeloso en este corte, el inferior, normalmente, como hemos dicho, es para el tema del bulbo, ¿no? En realidad, aquí solamente debe estar el medio, nada más. Ahora mira acá, tenemos acá, muchachos, esta región. A nivel del bulbo, la protuberancia, vamos a encontrar esta formación reticular. La formación reticular la comparte, de aquí vamos a hacerlo en un cuadro, la comparte ¿quién? La protuberancia y el bulbo. Y lo que hace, la protuberancia y el mesencéfalo. Y lo que hace la formación reticular es regular el ritmo circadiano. ¿Qué es esto de acá? El ritmo circadiano no son otra cosa que los ciclos de sueño y vigilia. Sueño y vigilia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí todo este complejo va a actuar sobre el sistema endocrino y específicamente sobre el hipotálamo. Entonces, aquí vamos a encontrar todo un eje que parte desde el hipotálamo, lo va a regular a él. El hipotálamo, ¿a quién lo regula? A la hipófisis, ¿correcto o no? Pero la pregunta es, ¿qué necesito yo para estar despierto? El cortisol. Antes de eso, no, para que esté despierto. La gaseosita heladita, necesitas glucosa, enfermo, glucosa, eso es lo que necesitas. Ahora, glucosa. Y ahí viene el tema, ¿quién nos va a dar glucosa? El cortisol. Es una hormona hiperglicemiante. Entonces, el cortisol tiene un ciclo, ¿correcto? Y este ciclo, obviamente, durante las etapas diurnas, se mantiene elevado, hace mesetas, pero llegada, ¿no? Las horas normalmente de la noche, 11 de la noche más o menos, debe de caer esto de acá, ¿ya? Por eso es de que cuando uno, le decía, ¿no? Uno hace esas amanecidas, ¿no? Se fatiga más que si lo hicieras en el día. Normalmente si aprovecharas el día, a veces en la noche, ¿no? Estás con fruta, café, qué sé yo, no sé qué tomarás, pero haces un esfuerzo, ¿no es cierto? Y da fatiga, ¿no? Pero este es el ritmo circadiano, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver todavía más adelante cuando veamos este mesencéfalo. Entonces, esta formación reticular se comparte entre la protuberancia y el mesencéfalo. Y acá está el fascículo espinal, ¿no? Que ya hemos hablado que este fascículo espinal contiene ¿cuántos núcleos? Tres. ¿Cómo que 3? 4, 5, 7, 9 y 10. 5, 7, 9 y 10. ¿Correcto? Bien, seguimos. 5, 7, 9 y 10. Ahora, aquí en la protuberancia, entonces, resumiendo, ya yéndonos a los pares craneales, aquí está, tenemos el quinto par, ¿no es cierto? Que hemos dicho que el quinto par es un nervio, listo. Ya sabemos las ramas. ¿Cómo se llaman sus ramas? Oftálmica, maxilar y mandibular. Correcto. ¿Tiene su ganglio? ¿Cómo se llama su ganglio? Gasser. ¿Cómo? ¿Gasser? Gasser. Ganglio de Gasser. Con doble S. Muy bien, ya. Pero esas ramas V1, V2, V3, ¿qué son? ¿Motoras o sensitivas?
sensitivas, correcto. La motora solamente va acompañando a la V3, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿a quién inerva de manera sensitiva? A la cara, parte del cuello, parte de las mucosas, ahí va a estar el trigémino. Y la parte motora que ya hemos hablado, que es a nivel de los masticadores y al tensor del martillo, correcto, ahí va a estar el trigémino. Ahora, el trigémino, como puedes ver, es el responsable de estas famosas neuralgias, ¿no? El dolor de diente, ¿no? Alguna vez seguramente hemos tenido ese problema, es porque justamente va directo, ¿no? Desde la zona mandibular, ¿hasta dónde? Hasta la corteza. Hasta el puente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, así directamente va a estar hasta el puente. Claro, va a llegar de todas maneras a la corteza. Pero es una vía mucho más rápida, ¿no? Son pocas sinapsis que hacen ahí, ¿no? De ahí la rapidez de ese vector. Eso duele bastante. En el caso de los músculos extrínsecos del ojo, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que acá, eso de ahí tampoco puede ser un problema para el tema del examen de la inervación. Entonces, acá nosotros tenemos los 4 rectos: el recto superior, el recto inferior, ¿sí o no? El recto medial, el recto lateral. Y también vamos a presentar que los oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Como nosotros sabemos, aquí hay 3 pares craneales acá. Entonces es más fácil aprenderme a este señor, que es con el par número 6, el abducens. Y a este señor, que es con el par número el troclear. El resto, esto de acá, con el de acá, van a ser para el par número 3. Correcto. ¿Cuál es la? Ahora, escúchame, se le llama oculomotores, ¿no es cierto? Con un detalle, que de ellos, o hay uno de ellos que tiene 2 núcleos. ¿Quién es? ¿Qué par craneal tiene 2 núcleos? De ellos, de los 3. El tercero. El 3, no olvidar, no te olvides. El núcleo de Warburg. El tercer par craneal, muchachos, el tercer par craneal, que aquí vamos a poner igual, presenta obviamente 2 núcleos. Su núcleo, que se le llama específicamente así, óculo motor. Doctor, ¿y a dónde va a ir el óculo motor? Al recto superior, al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior. Pero ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Núcleo de Warburg. Edinger-Westphal. Ponlo en estado de WhatsApp, por si acaso. Edinger-Westphal. ¿Ya? Edinger-Westphal. ¿Y a dónde va Edinger-Westphal? ¿A ellos? No. No. Este Edinger-Westphal aquí va a ir A lo que. La miosis. a las fibras. Aquí Del vas a esfínter. caer en Del el esfínter. examen. Del músculo Aquí ciliar. vas a caer en el examen. Del esfínter. Circulares del iris. Ah, no. Al esfínter, a lo que es el esfínter del ojo no va a ir. ¿No? A lo que es el esfínter. Ahora, por partes, no sé si tenían acá. Muchachos, deben de saber ustedes que en el ojo hay músculos extrínsecos e intrínsecos. El intrínseco es en el iris, ¿correcto? Y el iris justamente presenta fibras circulares y radiales. Cuidado con eso, porque el que va a las radiales es el simpático, que produce midriasis, ¿ya? Pero en las circulares, ahora, acá lo correcto es esto de acá, ¿no? Porque a veces le pueden colocar justamente al músculo intrínseco del ojo. Puede ir con sinonimia, pero lo correcto es que diga fibras circulares del iris. Ahí va a llegar Edinger-Westphal, ¿ya? Bien. Ahora, pero ojo, de lo que estamos viendo, por el tema del nivel, que es protuberancia, solamente me están hablando del par número 6, o sea, del abducens. No te olvides que este señor es el abducens. Ahí está. El par 7 es parasimpático o no, ya lo hemos dicho, ¿no? Tiene fibras parasimpáticas y que tiene ¿cuántos núcleos? Recordemos, 7, ¿cuántos núcleos tiene? 4. ¿Cuáles son? El mesencefálico. No, mesencefálico no. Ah, no, perdón. No, cuidado. Ah, ya, es el salivar. ¿Salivar qué? Superior. Salivar superior. Tiene otro. Es solitario. Solitario. Espinal. Espinal de trigémino. Y el motor. El núcleo motor del facial. Correcto. Entonces, como ves acá lo dice claramente, ¿no es cierto? ¿Quién llega ahí?
Vamos. La parasimpática. La fibra parasimpática. ¿Cuál? El núcleo celular. ¿Qué núcleo? Núcleo celular. Salivar, ahí llega el salivar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Los otros van a estar en los músculos, en este caso faciales. No olvidar que en el oído tenemos dos músculos. El tensor del martillo, que lo inerva, el trigémino, y el otro ¿quién es? El estapedius, que es el más pequeño de todos, que lo inerva el facial. El facial inerva al estapedius. ¿Ya? Vamos a poner acá más estapedius. ¿Qué más? Tenemos el octavo par, que ya hemos hablado, que tiene justamente... El octavo par también viene a ser, a diferencia del primero, quiero que me entiendas esto. Mira, el par número 1, muchachos, recordemos, el par número 1, el par número 2, el par número 8. El de acá tiene que ver con la olfacción. ¿Estás de acuerdo o no? Este tiene que ver con la olfacción, este tiene que ver con la visión, y este tiene que ver con la audición. Ahora, el detalle es esto: estos dos no poseen núcleos. Cuidado con eso, ¿ah? Los dos primeros pares craneales, que no lo hemos estudiado por supuesto, porque no se originan acá, pero no tienen núcleos. En cambio, este señor sí tiene dos núcleos. Un núcleo coclear, ¿saben? Un núcleo coclear y un núcleo vestibular. Pregunta: ¿todos ellos son aferentes o eferentes? Aferente. Aferentes, correcto. Entonces, Sensitivos. todos son aferentes. ¿Qué más? ¿Somáticos o no? Mm. Y como tienen relación con los sentidos, se llaman especiales. ¿No se llaman? Especiales. Bien, entonces esto es los pares craneales que se ven a nivel de tallos cerebrales. Y te decía de que íbamos a hablar de la sustancia reticular. La sustancia reticular, como te había mencionado, ¿no? Viene a ser una dispersión de sustancia gris y que se ve en forma de red, por eso se llama reticular, ¿ya? Y que tiene que ver con la regulación, justamente, habíamos dicho, de estas horas de sueño y de vigilia, ¿correcto? Ahora, aquí normalmente la persona tiene una serie de ondas, ¿correcto? Hay ondas cerebrales, ¿ya? Y que esas van a registrar justamente los momentos diferentes en los cuales pasa las etapas de sueño. Recuerden que acá hay una etapa de movimiento rápido de los ojos que se llama REM, y obviamente donde ya ese movimiento disminuye su número, ¿no? Entonces, la persona pasa hasta una etapa de inconsciencia, ¿correcto? Profundo. De inconsciencia. O sea, en ese momento donde no recuerda nada, ¿no? Y de ahí siempre hay que aclarar algunos términos que a veces nos confundimos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, imagínate que tú te has hecho un corte, ¿no? Por un traumatismo, ¿y qué te colocan? Para poderte suturar. Anestesia. ¿Y qué es anestesia? Es la pérdida de qué? De De la sensibilidad. ¿Estás despierto o no? No estás con tu celular ahí mandándolo, ¿no? Para que todo el mundo, ¿no? Te ponga like, no sé, porque ahora es así, ¿no? Like y decirte bacán, ¿no? Ahora, pero si yo quiero dormir, ¿qué tomo yo? Un hipnótico. El diazepam, por ejemplo, ¿no? El diazepam, ¿no? Clonazepam, justamente son, dependiendo de la dosis, ¿no? Van a llevarme o va a inducirme hasta el sueño, y todo lo que me produce sueño es un hipnótico, ¿correcto? Te tomas un Apronax. ¿Qué es un Apronax? Es un antiinflamatorio, ¿correcto? Ahora, pero también están los analgésicos, ¿no es cierto? Que es para eliminar el dolor, ¿correcto? El dolor. Pero hay que recordar que cuando son cirugías generales utilizan ya otras sustancias, ¿correcto? ¿Y cómo se llaman esas sustancias? Sedantes. Y los sedantes son los que anulan la conciencia, ¿correcto? Entonces, uno aquí puede llegar hasta ese nivel, donde normalmente la persona entra en un estado de inconsciencia. Y de ahí viene el tema que les había dicho, que cuando uno duerme, no es que me interrumpen y voy a seguir durmiendo. ¿Quién te ha dicho que vas a seguir durmiendo? Vas a reiniciar el sueño, ¿correcto? Entonces, esas horas generan al final fatiga. Hay personas que yo he visto que duermen hasta 1 hora, pues agarran la almohada y, no, o sea, impresionante cómo se duerme, ¿no? En 1 hora, ¿no? Sí. Uno está ahí, que está chateando 1 hora y no duerme, ¿no? Claro, pues tanto chateo que vas a dormir. Entonces, el tema está que a veces estamos rodeados de radiaciones electromagnéticas
que pueden alterar esas etapas de sueño, ¿ya? Entonces eso es como el tema del ritmo circadiano. Aparte de qué se encarga esto de acá, regula lo que te decía, la secreción endocrina, pero del hipotálamo. Recuerda que el hipotálamo, ¿qué es lo que hace? Forma hormonas liberadoras o inhibidoras. ¿Y las liberadoras a dónde van? Bueno, van a ir a la hipófisis, ¿no? Dependiendo obviamente de los niveles que se tengan de esas hormonas. Y luego, desde la hipófisis van a ir a los diferentes órganos. ¿A dónde? A la tiroides, a la corteza suprarrenal, a las gónadas, ¿correcto? Al páncreas endocrino. Van a ir justamente para ya liberar a las hormonas que tienen una función selectiva, ¿ya? Y como ves también, tiene también que ver con el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es el estado de semicontracción, ¿ya? Todos nosotros nunca relajamos el músculo completamente, se queda en estado de semicontracción. Pero ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, está postrada? Tiene 1 mes, 2 meses. ¿Qué pasa con esos músculos? Pero primero hay una hipotonía. Y obviamente tiene que ver con la consistencia. Todo lo contrario es cuando te dan calambres, ¿no? Que es una hipertonía, ¿correcto? Entonces, quien se encarga entonces de regular ese tono muscular, obviamente también en relación con el cerebelo, viene a ser justamente la sustancia reticular. Entonces, esto de acá, como te dije, se encuentra a 2 niveles, a nivel protuberancial y a nivel mesencefálico, ¿no? A nivel mesencefálico. Ahora, el mesencéfalo, vamos arriba, acá, el mesencéfalo, como ya sabemos, tiene también su cara anterior y su cara posterior. En su cara anterior voy a tener acá a los pedúnculos cerebrales, ¿no es cierto? Y entre ambos va a dejar, como ves acá, va a dejar un espacio que se llama la fosa interpeduncular. Esta fosa presenta en el piso, ¿ya?, una serie de agujeros, que es la sustancia perforada. Y también vamos a encontrar la presencia de 2 cuerpos mamilares y el tubérculo o tuber cinerio, que va a estar ahí. Abajo va a estar delimitada, muchachos, ¿por quién? Por lo que viene a ser el surco pontomesencefálico, ¿correcto? Y arriba, por supuesto, con el quiasma óptico. Ahora, si lo vemos desde la parte posterior, vamos a encontrar acá la lámina cuadrigeminal. Bueno, acá estamos viendo una vista lateral. Esta es la lámina cuadrigeminal. La lámina cuadrigeminal presenta los famosos colículos. El colículo inferior y el colículo superior. No te olvides que como son 4 colículos, están separados, ¿ya? Están separados ¿por qué? Separados por un surco en forma de cruz, que se llama surco cruciforme. Arriba, entre los 4, vamos a encontrar acá a lo que se llama la glándula pineal. Va a estar arriba. Entonces a todo ese conjunto se le llama la lámina cuadrigeminal. Ahora, estos cuerpos, estos colículos, van a ir hacia adelante o van a tener una relación anterior, porque cada uno de los colículos tiene un brazo y cada brazo va a ir a un cuerpo geniculado. En el caso de los superiores van a ir al cuerpo geniculado ¿qué? Habla. Lateral, mientras que el inferior va a ir al medial. ¿Con quién se va a relacionar el superior, el colículo superior? Con los movimientos oculares, correcto. Mientras que el inferior se va a relacionar ¿con quién? Con la audición, correcto. Entonces no te olvides, el superior con los movimientos o reflejos, en este caso oculares, y el inferior con la parte auditiva, correcto, con la parte auditiva. Ahora, aquí dentro de lo que es el mesencéfalo, nosotros vamos a ver que hay un corte acá, unas diferentes estructuras como son los núcleos, miren acá. Entonces, estos son los núcleos que vamos a encontrar dentro de lo que viene a ser el mesencéfalo, ¿correcto? Y cada uno va a tener una función. Vamos a verlos acá. Eso lo lees ahí. Acá. Observa. Cuando uno ve un corte del mesencéfalo, nosotros vamos a encontrar acá la presencia de ¿qué? Esto de acá, ubícate muchachos, esta es la cara anterior. En la cara anterior están los pedúnculos. Acá, ubícate. Estos son los pedúnculos, ¿correcto? Y atrás, como ves, están los colículos, ¿no? Los colículos están en la parte de lo que es la lámina cuadrigeminal. Ahora, un detalle. El cuarto ventrículo, ¿dónde se encontraba el cuarto ventrículo, muchachos? Entre el bulbo y la protuberancia. Pero este sigue subiendo.
Y la comunicación que sí, porque primero es epéndimo. ¿Está bien o no? Vamos a hacer esa aclaración, muchachos. Primero viene a ser el epéndimo. El epéndimo es obviamente está dentro de lo que es la médula. Luego viene el cuarto ventrículo. ¿Estamos de acuerdo o no? Acá. Pero luego asciende esto de acá, sigue subiendo. Entonces, este es el cuarto ventrículo. Acá va a formarse el tercer ventrículo y la comunicación entre el cuarto y el tercero es a partir de este acueducto de Silvio. ¿Correcto? Acueducto de Silvio. Y este acueducto de Silvio, ¿a qué nivel se encuentra? A nivel del mesencéfalo. Por eso lo veo acá. Este orificio que ves acá, ese es el acueducto de Silvio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si te das cuenta, en esta parte medial voy a tener a este par craneal, el par número 4. ¿A dónde va a entronclear, muchachos? ¿A qué músculo? ¿Aquí va a inervar? Oblicuo superior. Al oblicuo Superior. al oblicuo superior. Aquí va a llegar, muchachos, justamente a inervar, es un núcleo motor, es eferente, va a llegar ahí. ¿Correcto? Ahora, lo otro que tenemos es lo siguiente. Mira acá, que los pedúnculos van a estar delimitados, bueno, vamos a cambiar de color acá, va a estar delimitado por esta región. Miren acá, observa, acá, toda esta región que ves acá, muchachos, ¿qué es lo que ves acá? ¿Sí? Ahí. Toda esa región que lo va a delimitar viene a ser la sustancia negra, ¿correcto? ¿Y por qué negra? ¿Qué tiene para que sea negra? Melanina va a tener ahí, ¿correcto? Melanina. Y obviamente también dopamina, ¿ya? Pero más que todo, melanina. Entonces es una estructura característica de lo que viene a ser el mesencéfalo. Aquí también vamos a encontrar el lemnisco. ¿También vamos a encontrar el lemnisco o no? Claro, porque obviamente hemos dicho que el lemnisco medial va a ir desde dónde? Desde lo que es la porción superior del bulbo, protuberancia y mesencéfalo. También lo vamos a encontrar ahí, ¿ya? Ahora, aquí también vamos a encontrar al par número 3. Ya habíamos hablado del par 3, ¿no es cierto? Por acá lo podemos graficar, que viene a ser el óculo motor, ¿no es cierto? Que tiene uno solo acá, y también va a estar que el Edinger hueso. Entonces, aquí vamos a encontrar solo dos pares craneales. El cuarto par, que es el troclear, y el tercer par con sus dos núcleos. Ahora, cuando hemos visto el tema del tronco, ¿te acuerdas? Lo habíamos visto de esta manera. Miren acá, no sé muchachos si se acuerdan de esto, pero lo habíamos planteado de esta forma, así. En una vista lateral era así. ¿Te acuerdas o no? Así la habíamos visto. Y acá estaba aquí. El cerebelo. ¿No es cierto? Entonces, le habíamos puesto colores, a ver si te acuerdas o no. Habíamos dicho que esta parte anterior, ¿te acuerdas o no? Esta parte anterior, ¿qué era? ¿Qué era esa parte anterior? La base, ya te olvidaste ya. Y la parte que está acá, ¿qué viene a ser? Toda esta región. ¿Esta región qué era? El tegmento. Este es el tegmento. ¿Está bien o no? Ese es el tegmento. Y atrás, a nivel de lo que es ¿qué era esto? El techo. El techo, correcto, ahí está. Por eso es que acá, no sé si puede ver, la base, ¿estamos de acuerdo? El tegmento, perdón, está a este nivel, ¿no? El tegmento. Que recordar que esta es la parte posterior, correcto. La parte posterior es esta es la parte anterior. O sea, en la base de lo que, o cara anterior, en la base se encuentran justamente los pedúnculos cerebrales, correcto. Y en el tegmento es donde nosotros encontramos aquí a los núcleos de los pares craneales. ¿Estamos de acuerdo? Los núcleos los vamos a encontrar acá. Algo que me olvidaba, también que acá encontramos a un núcleo que se llama el núcleo rojo. ¿De acuerdo? El núcleo rojo se caracterizaba ¿por qué? Porque va a llevar fibras, ¿te acuerdas? ¿De qué tipo? Rubro espinal. Ya, pero ¿qué hacían las rubros espinales? Vía extrapiramidal. Vía extrapiramidal, o sea, regulaban el movimiento, regulación del movimiento, ¿no? Habíamos dicho entonces que en el caso, por ejemplo, que te venga, ¿no? En un paciente que tiene temblor de manos, ¿sí? Con marcha lenta, estamos sospechando y con disminución, ¿no? De niveles de dopamina, estamos hablando de un paciente que Parkinson, ¿o no? Entonces, ¿qué vía está afectada? La rubroespinal. La rubroespinal. O la extrapiramidal, que de repente venga con alternativa. ¿Correcto?
Pero es así como hay que enfocar acá a nivel de lo que viene a ser el mesencéfalo, ¿correcto? Ahora el mesencéfalo es la parte en este caso más caudal que ya llega a comunicarse en este caso con la base, con los núcleos de la base del cerebro, del encéfalo. Me asustaste. Y acá podemos ver, mira acá, en otro corte, ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí se presentan ya los diferentes colículos, los diferentes pares craneales, en este caso que hemos hablado, que se encuentran justamente. Ahora, en este corte, nosotros hemos dicho que vamos a ver el tercer par, el tercer par con sus dos núcleos, el cuarto par con su núcleo motor, pero ¿quién más aparece acá? ¿Qué núcleo se va hasta arriba también? El trigémino. El mesencefálico del trigémino. El mesencefálico también va a llegar justamente a esta región. Y acá puedes ver entonces los diferentes segmentos que te he mencionado, ¿no? El techo, ¿te acuerdas? Porque la parte posterior es el techo, el tegmento en donde encuentran los núcleos, ¿o no? Y la base, que está representado por los pedúnculos, en este caso cerebrales. No olvidar que siempre el límite entre la base, correcto, y el tegmento va a ser en este caso la sustancia negra, que se va a localizar ahí, ¿ya? Y también vamos a encontrar acá, no olvidar, ¿quién más llega hasta acá? Caserito también, aparte del núcleo espinal, del núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Quién va a llegar arriba? ¿Qué otro conjunto de fibras hemos dicho que va por el bulbo, protuberancia, mesencéfalo? Lemniscos. Los lemniscos van a llegar acá, ¿correcto? Porque los lemniscos, ¿dónde van a terminar? En el tálamo. Los lemniscos hacen sinapsis en el tálamo. Van a ascender hasta ahí, ¿no? Van a ascender hasta ahí. Entonces, sí, muchachos, en resumen, a ver, vamos a recapitular. El bulbo. ¿Con qué se relacionaba el bulbo? Primera pregunta, ¿con qué pares craneales se relaciona el bulbo? 6, 7, Bulbo. Ya. 9, 10, 11 y 12. Y hasta ahí, ¿cuáles son esas funciones de 9, 10, 11 y 12? 9, ¿qué hace? El glosofaríngeo. Claro, el glosofaríngeo. El motor y sensitivo. ¿Motor para quién? De la lengua. Para la musculatura. Sí, de la lengua. De todo lo que es los músculos faringios, ya, ahí vaya ahí. Y un tercio de la lengua. Tercio posterior de la lengua, que sería inervación gustativa. Sensitiva. Gustativa. Pero espera, y si va ahí, ¿con qué núcleo va? Con el facial. No, perdón, No, es el 9, No, pero con la inervación gustativa. Mira la pregunta, inervación gustativa del glosofaringio. ¿Con qué núcleo va? Con había unos 5. Sí, había unos 5. Eran 4, ¿no? Eran 4. No me están respondiendo. ¿Con qué núcleo va? ¿Ves? ¿Núcleo salivar? ¿Cómo que el salivar? ¿Cómo que el salivar? No, es el 5. El salivar es el 5. Solitario. Claro, pues. Sí. El solitario es 7, 9 y 10. Y esa es la vía gustativa. Con ese núcleo va. También es ¿correcto? el. Ahora, va con el salivar, el glosofaringio, sí. ¿Pero qué salivar? Inferior. El superior es parafacial. Inferior. ¿Y a dónde va? A una sola glándula. La inframaxilar. Parótida. Ahí va. ¿Ves? Vas a morir en núcleos, así que ya sabes. También es el elevador del ¿Qué más? Oye, pero ¿a dónde más está el glosofaringio? El elevador de la. No, en núcleos. Junto con en el ambiguo. Junto con el 10. Y también va a estar en el espinal, ¿no es cierto? En el Junto con espinal el 10, del trigémino. ¿Qué hace el 10? ¿Cuál es su función del 10? Regula respiración. ¿Es mixto? Sí. ¿Simpático parasimpático? Sí. Pero sus fibras, aquí viene el tema, sus fibras, en este caso, a donde va a ir, o sea, sus fibras eferentes, las fibras musculares, es para todos los músculos de las vías, de la parte visceral. O sea, va a ir al músculo bronquial.
va a ir al músculo cardíaco, va a ir al músculo intestinal, ¿no es cierto? Va a ir a la vesícula, ¿correcto? Entonces a todos esos músculos de vísceras, ahí va a ir el vago, ¿correcto? Ahí va a ir. ¿Y la parte sensitiva dónde va a ir? Va a ir a la epiglotis, o sea, va a ir a dar inervación a toda la parte glandular también, porque hay que recordar que el intestino tiene dos cosas importantes: el movimiento que se llama peristaltismo, ¿correcto? Pero ese es muscular. ¿Y el otro cuál es? La secreción. Cuando uno va a ingerir alimentos, hay secreción que secreción biliar, secreción intestinal, secreción gástrica, y el responsable de eso es el vago, ¿correcto? El vago va a actuar a ese nivel. Ya, ¿el 11 qué era? El 11 viene a ser el espinal. ¿Y el 11 a dónde va? A los elevadores, el esternocleido Al esternocleido mastodeo y trapecio. Trapecio, nada más. Falta uno. ¿Músculo yoides? ¿Músculo yoides? No, uno que era el strip. La vaina que te digo. Y el 12 que va a ir a los 16 de los 17 músculos de la lengua. ¿Qué músculo de la lengua no está inervado por el par número 12? El elevador. El palatogloso. El palatogloso. No lo sabía. Ahora, pero en el bulbo, hemos dicho que en el bulbo, ¿qué se regula? La respiración. ¿Quién participa en la respiración? ¿Quién regula? ¿Qué parte del bulbo regula la respiración? Lo hemos dicho. ¿Bulbo ventral? Hemos hablado que hay dos grupos. El grupo dorsal y el grupo ventral. ¿El dorsal en qué participa? En la inspiración, que permanece activo, correcto, sea normal o sea forzado. ¿Y a través de qué núcleo? Del bajo. De los. Seguimos, ya, espérate, pero, ya, escúchame. Si es inspiración, va a inervar, se va a activar ¿qué músculos? Si es inspiración forzada. El diafragma, intercostales, externos y paraesternales. Y si es inspiración forzada, los accesorios, ¿cuáles eran? Pectoral menor, pectoral mayor, serrato, esternocleidomastoideo, participan en la forzada. Es una forzada. Ese es el grupo dorsal. ¿Y el grupo ventral? No hay. No se mueve. No se mueve. Es inactivo en reposo, pero se vuelve activo cuando es forzado. ¿Y ahí participan qué músculos? Los internos. Los Internos y los abdominales, ¿no? El recto, el oblicuo, el transverso del abdomen participan ahí, ¿ya? Bien, ahora en la regulación de la respiración que hemos visto está en este caso. Ahora, pero estos dos grupos, dorsal y ventral, participan en los mecanismos de inspiración y expiración nada más, ¿no es cierto? Pero ¿quién regula esos movimientos? Los grupos de la protuberancia. ¿Quiénes son? El amnéusico y el neumotáxico. ¿Qué hace el amnéusico? La respiración Profunda, correcto. Y el neumotáxico, la frecuencia respiratoria. Correcto, la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, ellos ¿cómo lo regulan? ¿Cómo es que van a desencadenar todo ese mecanismo? ¿A través de qué? ¿Quién les avisa a ellos? Los quimiorreceptores, que se encuentran ¿dónde? En el callado aórtico y en la bifurcación carotídea, ¿correcto? Ahora, pero también regula la presión arterial. ¿Y la regulación arterial cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿Quiénes son sus sensores? Barroreceptores, que se localizan ¿dónde? En la bifurcación carotídea también, ¿correcto? ¿Y participan quién para regular eso? Simpático y parasimpático. ¿Qué hace parasimpático? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto del parasimpático? Bajar la frecuencia cardíaca. Y bajando la frecuencia, baja el gasto cardíaco. Y si bajas el gasto, baja la presión. Mientras que las fibras simpáticas, ¿qué hacen? ¿Aumentan qué? Los niveles.
vasoconstricción. Y si haces vasoconstricción, ¿qué estás haciendo? Aumentando La presión. resistencia periférica y de esa manera aumentas también la presión arterial. ¿Correcto? Bien. Ahora, en el caso de la protuberancia también hemos visto que existe una sustancia que se llama reticular, que su función de la sustancia reticular, ¿cuáles son? Regular los estados de sueño y vigilia, la secreción endocrina, ¿estamos de acuerdo? Regula también en este caso la secreción endocrina, pero lo hace a través de quién? Del hipotálamo. También vamos a ver este caso, ¿ya? Y acá a nivel de lo que es el mesencéfalo, hemos visto que acá, bueno, también va a estar la sustancia reticular, pero que acá solamente tenemos de los pares craneales, vamos a encontrar el origen real del par número 3 y del par número 4. El par número 3 hay que recordar que tiene dos núcleos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Edinger-Westphal, que tiene fibras, ¿qué fibras? Parasimpáticas, y que va a inervar a quién? A las fibras circulares del iris para producir miosis o disminución del diámetro pupilar, que es otra forma también de decirlo, ¿correcto? Mientras que el óculo motor, ¿a quién inerva? Si te preguntan, ¿a quién no inerva el óculo motor? ¿A quién no inerva? al recto lateral, Al recto lateral al oblicuo superior. y al oblicuo superior, ¿correcto? Y al oblicuo superior. Ya, no sabemos. Seguimos. Tienes que estar repasando. Te dice un montón. Ahí está el núcleo rojo, que de rojo no tiene nada, está de rosado. Pero acá es el responsable de esas fibras, ¿te acuerdas? ¿Qué fibras tiene? O el núcleo rojo va a formar parte de quién? Del fascículo rubroespinal, que era el responsable, uno de los fascículos responsables de la vía extrapiramidal. Si te pregunto, dame cuatro fascículos que son extrapiramidal. Vestíbulo espinal, Tecto espinal, olivo espinal, rubro espinal. Ya está, se acabó, murió el payaso. Entonces, eso viene a ser justamente la vía extrapiramidal, ¿correcto? La vía extrapiramidal, la que regula justamente, ¿ya? Por eso digo que este examen va a ser más fácil que el anterior. Mira acá. Haga estas preguntas, doctor. Mira acá, bueno, ya eso es para ir terminando con esta parte. Acá está, esta es la vista posterior de todo lo que viene a ser el mesencéfalo, ¿no? Y por supuesto acá para ver mejor el tema de lo que es la lámina cuadrigeminal, no habíamos visto esta vista posterior, y acá está el surco cruciforme, y acá obviamente está también la glándula pineal. Sin embargo, por encima, ¿ya? O sea, la continuación que viene es el tálamo. Y hay que recordar que el tálamo es el centro de todas las estaciones. Las únicas sensaciones, no olvidar eso, las únicas sensaciones que no pasan por el tálamo, porque pasan sensaciones táctiles, auditivas, visuales, gustativas, pero las únicas que no pasan ahí son las olfatorias. Las olfatorias no pasan, en este caso, por el tálamo. Pregunta. Ya con eso te consagras. ¿Cómo se llama la parte del tálamo por donde van estas fibras? Que siempre lo hemos repetido. Núcleo ventral, posterolateral. Posterolateral, ya está convencido. Otro punto. Posterolateral. Bueno, y eso de acá, vamos recordando acá un toque nomás. Y eso es, ahí sí tienes que ya, vamos a resumir todo lo que hemos estado hablando uno por uno. Te decía, los dos primeros pares craneales, lo habíamos dicho, no se originan en el tronco cerebral, pero la característica es que los dos son ACE, ¿no? Aferente, somático, especial. Aferente porque son sensitivos, somáticos porque vienen de la parte externa y especiales porque están asociados a un órgano de los sentidos. Sin embargo, porque el primero también es AVE. ¿Qué es AVE? Visceral. Y acuérdate, se llama visceral ¿por qué? Porque está dentro de una mucosa, correcto. En este caso, la mucosa olfatoria. Por eso tiene ese componente. Pero no olvidar que no tiene núcleos. Tienen una primera neurona, claro, está justamente dentro de la misma región del órgano, pero no tiene núcleos. El tercer par, ya lo hemos hablado, muchachos, tiene dos componentes. Los dos van a ir a músculo, ¿sí o no? Porque uno es músculo extrínseco y el otro es músculo intrínseco.
Ahora, el de acá, eferente somático general, es el oculomotor. Y el eferente visceral, visceral general, es el Edinger-Westphal, el que tiene las fibras parasimpáticas. Ya esto de acá, ya lo conoces. Ya. Esto es lo que decía, ¿no? Puede llamarse músculo ciliar, ¿no? Lo que te decía, pero te decía de manera más específica, es hablar de las fibras circulares de lo que viene a ser el iris. Esto también ya lo hemos hablado, el patético troclear, que justamente al ser la misma ubicación, la tróclea es como una polea que está en el ángulo interno del ojo y que permite justamente girar hacia arriba y hacia atrás, lo que quiere decir que es como una abducción. Por eso le llaman también, ¿ya? A este músculo troclear por el movimiento que realiza dentro de lo que viene a ser la polea ahí, ¿ya? Pero también es solamente eferente somático, es motor puro. Quinto par, ahí está. Aquí es donde tienes que tener cuidado, y te lo vuelvo a aclarar, ¿eh? Por eso caen, porque en el quinto par, que tiene varias funciones, muchachos, estamos creyendo que el quinto par, por eso tienes que poner esa pausa, el quinto par no tiene fibras parasimpáticas, el quinto par, ¿ya? Porque dicen, no, son todos los impares, si te pones 3, 5, 7, 9, porque eres capaz de todo eso. El 5 no tiene fibras parasimpáticas, y es ahí donde vuelvo a repetir, caen ahí. Entonces, aquí, como ya lo hemos visto, el quinto par tiene un núcleo sensitivo con 3 partes, y un núcleo motor. El sensitivo, ya sabemos que tiene, bueno, acá es el que está más hacia arriba, el mesencefálico, el que se encuentra a nivel de la protuberancia principal, y el que está a nivel del bulbo espinal, ¿correcto? Ahí van a estar. Pero aparte está el núcleo motor, que es, como hemos dicho, esa rama que baja con la rama mandibular. Con esta va acompañada. Volvemos a repetir, estas 3 divisiones son sensitivas, ¿correcto? Y, como te había mencionado, está yendo los músculos masticatorios, pero también está yendo al vientre anterior del digástrico. Este músculo digástrico que es inframandibular, que tiene dos ramas, 2 vientres, pero solamente el anterior, porque el posterior viene a ser, en este caso, el facial. Y como ves, la rama sensitiva está yendo a todo lo que es la cara, pero también a las mucosas, ya sea como la parte de los senos paranasales, y también va a dar sensibilidad táctil aquí a los 2/3 de la lengua. Una cosa importante, cuando llegue el facial, otro dato, cuando llegue el facial con el trigémino, hacen un solo nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Cuerda del tímpano, ¿ya? La cuerda del tímpano entonces lleva ambas fibras, pero mientras una le da inervación sensitiva, ¿no es cierto? O sea, trigeminal, y el otro le da inervación gustativa, por si acaso, ¿ya? Pero no te olvides, no es parasimpático, no lo es. El sexto par, bueno, ya hemos hablado de la 12, vamos avanzando de eso de ahí. Sí. Y acá está el 7. El 7 ya lo hemos recordado, ¿no es cierto? Tiene su núcleo motor, ¿qué más? Salivar, ¿qué? Espinal. Superior, salivar superior, ¿correcto? Salivar superior. ¿Qué más? Espinal. El espinal y el solitario, ¿correcto? El del tracto solitario. Ya sabes que el tracto solitario, ¿con quién se asocia? Con la vía gustativa. Ese dato tienes que ir señalando, o sea, ese núcleo sí está gustativo. Ahí te lo pegas ahí, ponle gorro ahí. Porque de todas maneras, cuando yo lo asocio a vía gustativa, yo ya sé que tiene que ir ¿a dónde? A la lengua. ¿Estamos de acuerdo? No me puedo equivocar con esa parte. Va a tener que ir de todas maneras, en este caso, a los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Correcto? 2/3 anteriores de la lengua. Mientras que el motor, como estamos hablando acá, va a ir a todo lo que viene a ser músculos faciales. Cuidado, un dato importante. El músculo elevador del párpado, ¿quién lo inerva? El oculomotor. Porque podemos confundirnos que es facial o no. Y ahí puedes caer redondito. Ya te dije. Y como ves, está yendo también, en este caso, a las glándulas, ¿no? Que hemos hablado, salivales, ¿no? Lacrimales también, que va a estar ahí este músculo, este nervio que viene a ser en este caso el facial. Ahora, no olvidar que, por si acaso, el nervio facial, no te olvides, va a penetrar, la va a perforar a la glándula parótida. O sea, sale por acá y entra a la parótida.
pero no lo inerva. Esa es la característica del facial. Ingresa dentro, es más, dentro, cuando uno estudia la parótida, observas que hay un paquete donde hay un conjunto de arteria, vena y nervio, y ahí está el facial, pero no le da inervación. ¿Estamos de acuerdo? El que lo inerva a la parótida, ¿quién es? El glosofaríngeo, ¿correcto? El glosofaríngeo. Bueno, el octavo par ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que aquí a nivel del oído, aunque esto de acá se ve normalmente ya en el siguiente capítulo que vamos a ver oído, ahí ya lo revisamos, ¿no? Pero acá vamos a encontrar que desde lo que es la cóclea, ya saben ustedes la cóclea, donde está el órgano de Corti, desde ahí justamente las ondas sonoras, que son ondas mecánicas, han sido transformadas en impulsos eléctricos. De eso se encarga el órgano de Corti. Y luego esa información es llevada hasta el núcleo coclear. Y del núcleo coclear va a ser llevado justamente a los colículos superiores e inferiores. Eso era laterales. ¿Quién se relacionaba con la audición? ¿Qué colículos? Superiores, inferiores. Inferior. Va a ir al colículo inferior. ¿Está bien o no? Y la pregunta es, ahí, conságrate, ¿del colículo inferior a dónde va? Hacia atrás. ¿El colículo a qué nivel está? ¿En qué parte de lo que hemos estudiado está? Mesencéfalo, ya. Pero tiene que seguir subiendo, ¿a dónde? Allá, al tálamo, tiene que ir al tálamo. ¿Y del tálamo a dónde va? A un área, ¿cómo se llama? El área de la audición. 41. En el lóbulo temporal. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a oído. Entonces, es sensitivo, ¿no es cierto? Y obviamente va a ir a dónde. No te olvides que todas las estructuras que están ahí, ¿qué son? Oído interno. ¿Ah? Porque imagínate que yo ponga ahí conducto auditivo externo. ¿Qué tiene que ver el conducto auditivo externo con la audición? Alguien dirá, pero no, la banda sonó, no me cambié, nada que ver. Por ahí ingresará, pero el órgano receptor está a nivel de la cóclea. ¿Ya? Par número 9, ahí está el glosofaríngeo, que ya también lo hemos hablado, ¿no? También tiene fibras, en este caso, parasimpáticas, ¿no es cierto? Entonces, aquí el parasimpático básicamente va a ser el salivar inferior. Que ya sabes que ¿a dónde va el salivar inferior? A la parótida, ¿correcto? El solitario, ¿a dónde va? Al supramandibular. ¿A qué parte de la lengua? 2/3. Tercio posterior. ¿Correcto? Tercio posterior. Tengan cuidado ahí. Y el ambiguo, que también tiene en este caso fibras del 9 y del 10, ¿correcto? Entonces acá, ten cuidado que está yendo, como ves acá, al seno carotidio, ¿no? Al seno carotidio, que en este caso, por si acaso, el seno carotidio regula, en este caso, o sea, es una zona donde vamos a tener acá quimioreceptores. Te dije yo, los quimioreceptores, o sea, están en el arco y en la bifurcación, pero en la bifurcación hay dos partes, el seno y el glomus. Seno carotidio, glomus carotidio, ¿correcto? Ahora, entonces aquí el seno carotidio, estamos hablando que se localiza a nivel de la bifurcación de las carótidas. Vamos terminando. El 10, igual, pues, ¿no? Obviamente, el representante de todos los pares craneales viene a ser definitivamente el vago. Y como ves acá, también presenta un núcleo, en este caso eferente visceral, que viene a ser en este caso el motor dorsal, que va a ir obviamente a toda la musculatura de las vísceras, a todas las musculaturas, ¿correcto? Y por supuesto la parte sensitiva también, bueno, de la misma región, ¿no? Comparte información sensitiva, es el nervio de mayor longitud, por eso va a recorrer toda la parte interna, ingresa por supuesto a la parte torácica y también en este caso a la parte abdominal, ¿no? Y los dos últimos, muchachos, vienen a ser, ya saben, el espinal, y ahí están, ¿no? Los músculos laringeos, ¿estamos de acuerdo? Era el otro conjunto que va a inervar, y también y se acabó.